La Guerra de Conquista de México-Tenochtitlan fue un proceso de invasión que abarcó el periodo de 1519 a 1521. Para entender la caída de los mexicas, es necesario identificar los factores que ocasionaron que Hernán Cortés y sus huestes los dominaran, desde las alianzas con otros pueblos originarios hasta la superioridad armamentística de los españoles, pasando por las grandes epidemias que mermaron a la población mexica. Este proceso dio inicio en octubre de 1518. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, inició la tercera expedición para expandir el territorio español hacia las tierras que habían sido avistadas por Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y por Juan de Grijalva en 1518. Para esta misión nombró a Hernán Cortés capitán de la expedición y le otorgó poder judicial, es decir, injerencia en asuntos penales y civiles, con el propósito de seguir a cargo porque ya no contaría con el permiso de Velázquez, pues este había dispuesto que el conquistador ya no cumpliría con esta misión. Cortés salió del puerto de Santiago de Cuba en noviembre de 1518, al frente de 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y cerca de 200 civiles esclavizados, originarios de las islas dominadas y de África. En total, 889 hombres. Para febrero de 1519, Cortés arribó a la isla de Cozumel. Después se dirigió hacia la península de Yucatán, donde se encontró con Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, dos españoles que habían naufragado en 1511, cuando realizaban una expedición para evangelizar. Cortés intentó incorporarlos a la expedición, pero solo este último aceptó ir con él y se volvió su intérprete del idioma maya. Si quieres saber más acerca de la vida de Gonzalo Guerrero, el español que decidió convertirse en maya, te invito a que veas el video que aparecerá acá arriba. El viaje de Cortés continuó hacia Tabasco, donde se dio la batalla de Centla, el 14 de marzo de 1519, con un enfrentamiento entre españoles y mayas chontales. La victoria fue para el ejército de Hernán Cortés. Los mayas decidieron entablar una relación de paz con los españoles para no generar más conflictos. Durante esta campaña, Cortés escuchó por primera vez sobre el señorío mexica, su poderío y el sometimiento que ejercía entre la población mesoamericana. Ante estas noticias, no pudo dejar pasar la oportunidad para intentar someter a un imperio que, a su vez, tenía dominada gran parte de la región. Su nuevo objetivo fue conquistar ahora este inmenso imperio que se extendía por casi toda Mesoamérica, proceso que prometía generarle cuantiosas riquezas y poder. Si quieres saber más acerca de Mesoamérica, revisa el video que aparecerá acá arriba. Así, Cortés inició su expedición en busca de la Gran Tenochtitlan. En abril de 1519 llegó a Chalchihuehueyetl, Cuecán, donde fundó la Villa Rica de la Veracruz, que significa la verdadera cruz. Fue en este sitio donde estableció el primer ayuntamiento, una institución política integrada por un alcalde y concejales. Dicha empresa se encargaba de administrar y gobernar un municipio, daba validez legal a la misión de la conquista y permitió que Cortés se deslindara del poder del gobernador Diego Velázquez y se convirtiera en capitán general del nuevo territorio. Es en este momento cuando Cortés mandó hundir sus naves con el propósito de evitar que algunos de sus hombres regresaran a Cuba, tras desobedecer las órdenes de su gobernador Diego Velázquez y así controlar el brote de insubordinación de su ejército. Esta decisión se ha convertido en un dicho en México a través del tiempo, en la expresión quemar las naves. Luego de que los soldados se establecieran en ese lugar, recibieron la visita de algunos representantes del güey tlatoani mexica Moctezuma Xocoyotzin. Cortés les mostró armas y caballos, otro factor que benefició al proceso de conquista, y así los guerreros mexicas consideraron superiores sus instrumentos de guerra. La comunicación entre Cortés y los enviados de Moctezuma fue posible gracias a que, como muestra de cordialidad, los pueblos mayas del sur le obsequiaron una mujer de origen nahua llamada Malintzin, a quien los españoles nombraron Doña Marina. Esta joven se convirtió en intérprete de Cortés. Al conocer a la perfección la lengua náhuatl, Malintzin traducía de esta al maya, lo que los mexicas querían decir al conquistador, para que Jerónimo de Aguilar interpretara del maya al español. Cuando Cortés quería comunicar algo a los mexicas, Aguilar traducía del español al maya, para que Malintzin tradujera del maya al náhuatl. Posteriormente, dada la gran inteligencia de Malintzin, ya no fue necesaria esta triangulación, pues aprendió español y traducía directamente. Asimismo, Cortés traía consigo objetos desconocidos para los locales. Moctezuma, impresionado,
reinado quiso entablar una alianza con los españoles. Acostumbrado a dar ofrendas para llegar a acuerdos, el güey tlatoani mexica comenzó a enviar mensajeros con regalos a Cortés, como plumas de quetzal, tejidos, oro y plata, entre otros. No obstante, los obsequios provocaron que la ambición del conquistador creciera y se fijara como objetivo derrotar a México Tenochtitlan para obtener mayores riquezas. En el periodo de julio-agosto de 1519, Cortés estuvo en Zempoala, en el actual Veracruz, donde conoció a los totonacas y les comentó que venía a ayudarlos para acabar con los sacrificios humanos y los maltratos que ejercían los mexicas. De esa manera, el navegante logró su primera alianza con un pueblo indígena, los totonacas, quienes deseaban liberarse del sometimiento mexica. Asimismo, Cortés se enteró en esa zona que diversos pueblos como Tlaxcala eran enemigos de los mexicas. Tras dejar Zempoala, Cortés regresó a la Villa Rica de la Veracruz para preparar una nueva expedición que tenía por objeto ir hacia Tlaxcala, a donde arribó en septiembre de 1519. Cuando los españoles y los totonacas llegaron, fueron atacados por guerreros tlaxcaltecas, quienes finalmente cayeron derrotados por las tropas del conquistador y sus aliados después de varios días de batallas. Esto provocó que los representantes de este señorío hablaran con Cortés para formalizar una alianza en contra de México Tenochtitlan. Con esto, las huestes españolas crecieron, pues ya incluían españoles, totonacas y tlaxcaltecas. De esta manera, la unión entre los españoles y los señoríos enemigos de los mexicas sería otro de los factores que contribuyeron a la caída del imperio gobernado por Moctezuma. Después de que Cortés forjó las dos alianzas, decidieron acercarse a México Tenochtitlan por el camino hacia Cholula en octubre de 1519. Durante los primeros días, los cholultecas trataron con amabilidad a los españoles. No obstante, Cortés tuvo desconfianza de ellos, ya que eran enemigos de los tlaxcaltecas. Además, existían rumores de que estaban planeando, junto con Moctezuma, un levantamiento en su contra. Por eso, Cortés decidió adelantarse al supuesto levantamiento y, junto con soldados de Tlaxcala y Zempoala, llevaron a cabo la matanza de Cholula. Cortés decidió continuar su viaje hasta México Tenochtitlan. El 8 de noviembre de 1519, los españoles llegaron a esta capital, donde se dio el encuentro entre Cortés y Moctezuma, quien recibió al español con calidez. 6 días después de su llegada, Cortés decidió apresar a Moctezuma para evitar un levantamiento en su contra. En mayo de 1520, mientras Hernán Cortés intentaba apoderarse totalmente de México Tenochtitlan, llegó a Veracruz Pánfilo de Narváez, enviado por el gobernador Diego de Velázquez. El militar tenía la misión de llevarse preso a Cortés por haber zarpado sin permiso del gobernador en 1519. Cuando Cortés se enteró de esa situación, decidió regresar a Veracruz, donde apresó a Narváez y convenció a sus tropas de unirse a su lucha. Cortés dejó como encargado a Pedro de Alvarado para mantener el orden en México Tenochtitlan. Mientras Cortés estaba ausente, los mexicas prepararon la fiesta de Toxcat, dedicada a los dioses Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Durante esta celebración, Pedro de Alvarado ordenó matar a los mexicas que se encontraban ahí. Este hecho, también conocido como la matanza del Templo Mayor, ocasionó que los mexicas se levantaran en armas contra los españoles y sitiaran a Alvarado en el palacio de Atzayacat, junto con sus hombres y Moctezuma, a quien empezaron a considerar un traidor por su alianza. Al regresar Hernán Cortés a México Tenochtitlan, pidió a Moctezuma hablar con su pueblo para que el levantamiento concluyera, pero los habitantes consideraron al güey tlatoani un señor sin poder, que actuaba según las órdenes de los españoles. Le lanzaron piedras hasta herirlo y, según la versión española, murió unos días después. Sin embargo, otras versiones afirman que Moctezuma murió a manos de Cortés, quien consideró que ya no le era de utilidad. Ante el levantamiento, Cortés decidió huir con sus tropas sin que nadie se enterara. Sin embargo, la población mexica los descubrió y atacó durante varias semanas. Aunque los españoles fueron finalmente derrotados en esa batalla, Cortés sobrevivió. Se cuenta desde esa época que tal hazaña infundió temor entre los españoles, aun cuando desde su llegada a América no habían perdido ninguna batalla. La derrota y huida de la Ciudad de México Tenochtitlan ocasionó la presunta escena del Árbol de la Noche Victoriosa, durante mucho tiempo conocida como el Árbol de la Noche Triste, donde, según se cuenta, Cortés lloró. El jefe que guió el enfrentamiento contra los españoles fue Cuitláhuac, quien se volvió el nuevo güey tlatoani de los mexicas y se centró en fortificar México Tenochtitlan para evitar que su pueblo fuera sometido nuevamente. Sin embargo, para mediados de 1520 comenzó una epidemia de viruela entre los mexicas, lo que provocó la muerte de Cuitláhuac entre noviembre y diciembre
diciembre de ese año. Las enfermedades fueron otro factor que permitió el debilitamiento del imperio mexica. Cuitláhuac sería sucedido por Cuauhtémoc, último Güey Tlatoani mexica. Tras la salida de los españoles de México Tenochtitlan, Cortés decidió ir a Tlaxcala. Durante su viaje ocurrió la batalla de Otumba, el 7 de julio de 1520, entre el ejército de Cortés y el de Cuitláhuac. Los mexicas tenían como objetivo atrapar vivos a la mayoría de los soldados del ejército enemigo. Finalmente, Cortés y sus hombres sobrevivieron a la batalla. El 8 de julio de 1520, los españoles arribaron a Tlaxcala, donde Cortés decidió formar un ejército para vencer al pueblo mexica. Salió con los pueblos de Quiahuiztlán, hoy Veracruz, Texcoco, Azcapotzalco y Mixquic. La táctica más importante para el contraataque fue la construcción de 13 bergantines. Estos navíos sirvieron para sostener la guerra en el lago de Texcoco, pero antes los españoles cerraron las rutas comerciales y el acueducto de Chapultepec que llevaba agua a los mexicas. Esto sucedió en octubre de 1520. El cierre ocasionó un desabasto de productos mientras México Tenochtitlan sufría la epidemia de la viruela. En diciembre de 1520 inició la ofensiva española mediante la toma de los pueblos periféricos del lago, como Chalco y Xochimilco, que se aliaron con Cortés después de ser derrotados. No obstante, el asedio a México Tenochtitlan comenzó hasta abril y concluyó en agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc intentó escapar para enfrentarse con los españoles en otro lugar. Fue perseguido y aprisionado el 13 de agosto de 1521. Es así como finalmente el imperio mexica fue tomado y derrotado. Después de 1521 se llevaron a cabo diversas campañas para someter al resto de los indígenas de Mesoamérica. Por ejemplo, en 1522 el explorador español Cristóbal de Olid, junto con otros guerreros mexicas y conquistadores, sometieron sin necesidad de lucha a los tarascos de Michoacán, y en 1523 el conquistador Gonzalo de Sandoval, apoyado por la población originaria, se apoderó de Colima. También en 1523 los españoles, comandados por Pedro de Alvarado, y los grupos originarios aliados como los tlaxcaltecas y los cholultecas se enfocaron en la conquista del sureste de Mesoamérica habitado por los mayas. El objetivo fue establecer una ruta del centro al sur para obtener oro y plata. Esto llevó al sometimiento de los mixtecas y zapotecas, quienes protegían el istmo de Tehuantepec, ubicado hoy en Oaxaca y Veracruz. Es la zona más angosta entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Pero fue hasta 1524 cuando los europeos, nahuas, cachiqueles y zapotecos sometieron al pueblo quiché en el actual país de Guatemala. Por otra parte, Aridoamérica fue la zona más difícil de conquistar. Nuño de Beltrán de Guzmán y cientos de guerreros mesoamericanos, como los chalcas y otros, lograron apoderarse de parte de esta región ubicada al norte de Mesoamérica entre 1531 y 1548, para establecer el reino de Nueva Galicia en los actuales estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Como pudiste observar y analizar en este video, la conquista fue un proceso de larga duración. Comenzó con la llegada de los españoles a territorio mesoamericano y se extendió durante toda la época virreinal de 1521 a 1821. Y también, como pudiste haberte dado cuenta, este proceso jamás hubiese sido posible sin el apoyo de varios señoríos y pueblos indígenas, no solo el de los tlaxcaltecas. También hay que recordar que a lo largo del territorio existía una gran diversidad de poblaciones que resistieron por más tiempo a la colonización y evangelización. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales, Profe Sergio 19, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.